Dios les bendiga, mis hermanos. Esperando el Señor que estén bien. Hoy, 31 de octubre, para muchos, un día que celebra el mundo, que todos conocemos, pero para nosotros los creyentes creo que es un día muy importante porque da inicio a lo que conocemos, y se conoció en ese momento como la Reforma Protestante, un evento que cambió radicalmente el mundo en ese tiempo. Estos hombres, estas mujeres, a través de la historia, antes del 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dieron paso por medio de sus convicciones profundas. Y antes de nosotros, ¿verdad?, adorar o exaltar un momento de la historia, tenemos que ver y exaltar al Dios que a través de la historia ha movido a hombres y a mujeres a mantener convicciones firmes en lo que es la palabra de Dios. Y viendo mis sermones que he predicado, hace unos años atrás prediqué este sermón que se llamaba La necesidad de una reforma. Y creo que ese título es esencial porque sigue siendo evidente para nosotros, importante para nosotros en el día de hoy. Necesitamos una reforma. Y en ese momento traje el texto del Salmo 127, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto es muy importante para nosotros en el día de hoy porque vemos y reconocemos la labor de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Juan Hus en un tiempo, y de estos hombres que mantuvieron convicciones firmes. No podemos olvidar que todo esto ha sido una obra de principio a fin de un Dios poderoso que guarda, cuida y sostiene a su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y quiero ver y tocar con ustedes cosas que podemos ver en este movimiento de estos hombres. ¿Qué podemos aprender de la Reforma Protestante? Y en ese momento, cuando hice este sermón que se predicó un martes, lo que llegué a resumir luego de ver artículos y de ver documentales y de leer libros sobre este momento y biografías sobre estos hombres, he llegado a la conclusión que había algo que constantemente, que era importante, que era notable en la vida de estos hombres, y era que tenían un deseo profundo de la gloria de Dios. Ellos no buscaban otra cosa. Ellos no querían agradar al mundo. Ellos no querían agradar a sus denominaciones o a sus jefes o a sus superiores en este caso. No, ellos eran movidos por un deseo profundo de la gloria de Dios. Y lo podemos ver de manera puntual viendo cuatro aspectos que son importantes. Tres aspectos que son importantes para entender esto. En primer lugar, podemos ver que estos hombres tenían, la palabra era central. No había otra cosa que dio el movimiento de la reforma que no fue un entendimiento correcto de la palabra de Dios. La palabra es central. La palabra salió de las manos de los sacerdotes, del clérigo en ese momento, a las manos de los creyentes en su propio idioma. Y la predicación de la palabra de Dios comenzó a ser una parte vital de la vida de la iglesia. Y eso fue lo que comenzó a traer verdadera convicción en medio del pueblo de Dios. Tanto así que cuando la palabra de Dios era predicada, transformaba la vida de las personas. Tanto así que Ginebra, en el tiempo de Calvino, trataron de vivir una vida tan piadosa, ¿verdad?, que cerraban las barras y se podía reconocer un creyente porque vivía, mientras trabajaba diariamente, se sabía que este hombre está haciendo algo que no todo el mundo hace. Se distinguía el creyente del no creyente en este tiempo. Y esto era fruto de la predicación de la palabra de Dios. Y esto es algo que es bíblico. Hechos capítulo 2 nos recuerda claramente en el primer sermón de Pedro que es la palabra de Dios proclamada la que trae arrepentimiento y fue una verdadera conversión. Entonces vemos que para estos hombres la palabra de Dios era esencial en su vida, pero también la palabra de Dios era esencial en su iglesia.
Lo que ellos eran lo que proyectaban en todas las áreas de su vida, incluso en su vida personal, tanto en su trabajo como en su familia. Por lo tanto, en primer lugar, era que la palabra era central. En segundo lugar, la oración era una práctica continua. Muchas veces se habla de la vida de los reformadores, pero se pierde de vista la vida de estos hombres de oración. Estos hombres eran hombres que dependían de Dios. Era una parte vital en sus vidas. Claro, y es lo lógico, son bíblicos, estudian la palabra de Dios seriamente, estudian los idiomas originales. Por lo tanto, lo consecuente a eso, cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios y realmente Dios ha hecho una obra que ha cambiado tu corazón, ahora eres susceptible a esa palabra, claro que va a producir una necesidad de depender de Dios. Y qué más que este medio de gracia que Dios nos ha dado, que es la oración. Quiero que veamos, ¿verdad?, de manera como ejemplo, los catecismos de Lutero del 1529 tenían incluidos oraciones en la mañana, en la tarde y acciones de gracias para la hora de cenar. Y esto era para que el sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, orara por toda la familia. Tenemos también la famosa historia de Lutero cuando entra a la barbería de el maestro Peter, un barbero, y este le pregunta cómo puedo orar. Y Lutero le escribe una carta que se titula Una manera simple de orar. Vemos que Lutero no solamente lo hacía, lo proyectaba en todo lo que hacía, incluso en su catecismo, incluso también cuando las personas se le acercaban a él preguntándole cómo orar. Por lo tanto, este era un hombre de oración. Y esto es la característica, claro, no solamente hombres dedicados a la palabra de Dios, sino hombres con un carácter humilde, porque es una realidad y debemos de entender eso, mi hermano. La teología únicamente fuera de una vida piadosa lo que crea es legalismo. Entonces nosotros tenemos que abandonar eso. Lo que realmente hace la palabra de Dios en un corazón susceptible a esa palabra es que transforma ese corazón, lo hace susceptible a su palabra y por lo tanto responde de una manera diferente. Y responde en necesidad, en dependencia a Él, y por lo tanto el medio de gracia de la oración es uno que es sumamente vital y que lo podemos ver en la vida de estos reformadores. También en tercer lugar, un estilo de vida piadoso. Hermano, esto va de la mano. Palabra de Dios, oración, vida devocional, vida práctica. Si estas dos están ahí, la palabra de Dios y la oración, lo que resulta de eso es una vida piadosa. Y es un profundo deseo de la gloria de Dios y de poner la palabra de Dios como central en sus vidas. Y también como central en la vida de la iglesia. Y como central en el sentido de todos los aspectos de la vida. Ahora, sabemos que la oración y la vida piadosa es algo que no podemos parar, es algo que resulta de la vida, una vida devocional consono a lo que Dios manda, pero también esto es lo que se denominó por los mismos reformadores como Coram Deo. Mira lo que dice el Dr. Sproul sobre esto. Esta frase de Coram Deo se refiere literalmente a algo que tiene lugar en la presencia de Dios o ante el rostro de Dios. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Bueno, si tú tienes la palabra de Dios en alta estima, tú vas a llegar a la conclusión que tú necesitas de Él constantemente. Y esa realidad de que Dios es Dios como se refleja en su palabra, es lo que te va a dejar a ti entender claramente y reconocer que Dios es soberano. Y no hacer las cosas como lamentablemente muchos en los tiempos de ahora lo hacen por medio del castigo, sino recordar que no hay otra meta para la cual Dios te ha llamado, cristiano que me escuchas hoy, que no sea que debes darle gloria a Dios por medio de tu vida. Para eso Dios te ha llamado. Ahora tú, por medio de la obra que Cristo ha hecho a tu favor, tú puedes portar, en sentido, vivir la gloria, ¿verdad? La imagen de Dios ha sido devuelta a nosotros para que ahora nosotros podamos vivir, pero no en nuestras fuerzas, sino
con los medios de gracia que nuestro Señor ha hecho, la obra continua del Espíritu Santo, la santificación, la oración, la palabra de Dios, la iglesia, los hermanos, todo lo que Dios ha hecho, los sacramentos, ¿verdad? Las ordenanzas, que también son medios de gracia para nuestro crecimiento. Por lo tanto, todas estas cosas que hemos mencionado, es cuando las hacemos con esa motivación, es vivir una vida piadosa, es vivir en dependencia a Dios, es vivir toda nuestra vida entendiendo que estamos en su presencia, estamos bajo su autoridad y vivimos para su gloria. Es una vida de integridad. Esto significa vivir la vida con coherencia. No es el que no es íntegro, no es coherente. El que tiene integridad es coherente porque reconoce lo que puede llevarle muchas cosas. Por lo tanto, no es como sucede con muchas personas, que se ve una incoherencia en sus vidas, porque son una cosa en su casa y otra cosa los domingos en la iglesia. Quiero que veamos esto. Esta vida que estamos hablando íntegra es la que el salmista en el Salmo 139, versículo 2 al 4, nos muestra. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Pero otra cosa que no podemos olvidar, y es la que mencioné al comienzo, nada de lo que hicieron estos hombres, mi hermano que me escucha, no fue posible si Dios no hubiera despertado sus corazones. Por eso, en el día de hoy, tanto como prediqué este sermón hace unos años atrás, estamos en la misma necesidad. Estamos en la misma necesidad de hombres y mujeres que sean avivados por Dios, y esto para que sean capacitados y movidos para vivir para la gloria de Dios. Así como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Es Dios el que nos mueve a vivir para su gloria. Ora conmigo. Creo que en este tiempo necesitamos una reforma. Pero una verdadera reforma que comience con la palabra de Dios, que produzca vidas piadosas y que produzca vidas devocionales buenas y una vida piadosa para la gloria de Dios, y que eso sea por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de los servicios de nuestra iglesia, glorificando cuando el pueblo de Dios se reúne, por medio de los sacramentos, de las ordenanzas, que eso sea lo que exalte y extienda la gloria de Dios en medio de este mundo. Que el Señor nos ayude en esta gran tarea. Porque como mencioné al principio, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que el Señor nos ayude. Señor Padre, le pedimos por en estos tiempos, Padre, de tanta dificultad en la cual vivimos, Señor, de tantas muchas veces incoherencias en las vidas de muchos creyentes, te pedimos, Padre, que avives el fuego en los corazones, que muevas corazones, Señor, para que tengamos la intensidad de vivir para la gloria tuya, Señor, como la tuvieron los reformadores en un tiempo muy difícil, pero en el cual sostuvieron la verdad a pesar de lo que les costó. Que ese sea nuestro corazón, que eso sea lo que nos mueva, Señor, el vivir para tu gloria, porque no hay nada mejor que eso. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.